Listo. Entonces, bueno, voy a desactivar mi cámara para que esto se escuche un poco mejor. El video de la clase de ayer, todavía me falta subirlo a YouTube. La verdad es que no he tenido tiempo, pero tan pronto terminemos esta clase, en la hora que tengamos libre, entonces le hacemos. Le subo el video para que, bueno, ustedes si lo quieren volver a ver, o aquellos que no lo han visto, pues entonces puedan acceder a él. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Voy a presentar aquí la diapositivas. Entonces, chicos, entonces, eh, bueno, hoy, a partir de hoy ya arrancamos tercer periodo, ¿no? En la clase de ayer, pues finalizamos ya la temática del segundo periodo, que era lo de cinética química. Ya a partir de hoy, entonces ya iniciamos con la temática del tercer periodo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a darle caña a esto. Vale, muchachos. Me están escuchando y están viendo bien, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Listo. Vale, entonces seguimos con la dinámica de hacer preguntas, ¿vale? Para que pues esto no se torne como tan aburridor. Entonces, vale. Para este periodo vamos a ver todo lo que tenga que ver, bueno, no todo, digamos lo más importante de lo que tiene que ver con la química orgánica. Todo, todo no lo vamos a alcanzar a ver porque pues esto es amplísimo, es muchísimo lo que hace parte de esta rama. Vamos a ver lo más importante, al menos lo que de pronto preguntan o llegan a tocar en las pruebas IPFES, ¿listo? Para que ustedes se sientan preparados. Entonces, bueno, yo creo que para introducirnos propiamente a esta nueva temática, que es la temática, debería ser la temática solamente de 11, pero pues sabemos que no es así, porque la temática de décimo es muy larga y toca terminarla en 11, ¿vale? Entonces por eso pues nunca se inicia a partir de la química orgánica. Entonces, bueno, eh, vamos a iniciar. Entonces, iniciamos con la historia, cómo es que surgió la química orgánica, de dónde es que proviene, ¿listo? Y vamos a hablar un poquito de aquellos personajes que de alguna forma propusieron sus teorías para la fundamentación de la química orgánica. Entonces, vale, podemos decir, chicos, que desde tiempos remotos, es decir, desde la antigüedad, ¿sí? Cuando el hombre comenzó a tener uso de razón, eh, digamos que se ha valido de lo que encuentra en la naturaleza para poder subsistir, ¿sí? Para tomarlo como sustento. Entonces, por ejemplo, ha tomado algunos recursos que provienen de plantas, otros de animales, ¿sí? Y los ha utilizado digamos, su servicio, ¿sí? Para su bienestar, digámoslo así. Hoy en día, pues con toda la evolución de la tecnología y todo este cuento, de las ciencias también, pues ya podemos obtener productos que podemos comprar en el supermercado y todos estos productos provienen de recursos, pues propiamente de seres vivos, ¿sí? Cuando hablo de seres vivos no incluyo solamente plantas y animales, sino también microorganismos, ¿ok? Y aquí tenemos un claro ejemplo de ello, que es, por ejemplo, el azúcar. ¿De dónde se obtiene el azúcar? ¿De dónde proviene el azúcar? Muchachos, muchachas. De la caña. De la caña, correcto. En Colombia, en dónde podemos encontrar estos cultivos? No me diga que no saben. En las fincas, profesor. Bueno, sí, en las fincas, uno puede encontrar en las fincas.
Pero estoy hablando de grandes, grandes cultivos que solamente se dedican a cultivar caña. ¿En qué región de Colombia o en qué es? Sí, ¿en qué región? ¿En qué departamento? ¿En Creo dónde? que en Chiquinquirá, si no estoy mal. No, En en, el Valle, Profe, en el Valle del Cauca. en, en el Valle del Cauca. ¿Alguien dijo algo que no le alcancé a escuchar? Bueno, es en el Valle del Cauca, sí, en el Valle del Cauca. El- en, bueno, cerca de Cali, digámoslo así, para que me entiendan, ¿ok? En los pueblos y los municipios cerca de Cali. Entonces, allá tienen cultivos enormes, enormes de caña, ¿sí? Y ustedes saben que de la caña se obtiene el azúcar morena, el azúcar blanca y todos sus derivados. Vale. Usted sabe que el azúcar hoy en día para nosotros pues es esencial, fundamental, ¿no? Todo alimento tiene azúcar. Bueno, no todos, pero sí una gran parte. ¿Ok? Vale. También tenemos estos productos, por ejemplo, el vinagre, ¿sí? Vinagre de uva, vinagre de piña, vinagre ¿de qué? De verduras, de papa, bueno, de muchos alimentos como tal. Quiero que me digan cómo se obtiene el vinagre. ¿Ustedes saben? ¿Cómo se obtiene el vinagre? Buena fermentación de la fruta. Correcto, exacto, con la fermentación, ¿sí? Con la fermentación, en este caso puede ser de frutas como también de verduras, ¿vale? El vinagre no solamente es de frutas. Y cuando hablamos de fermentación, de alguna forma estamos incluyendo la acción que tienen ciertos microorganismos, ¿ok? Ciertos microorganismos, es decir, la fermentación es provocada por microorganismos. Entonces, mira que estamos incluyendo aquí dos cosas, dos seres vivos, tanto las plantas que producen los frutos, ¿vale? Y los vegetales, y estamos incluyendo también otro grupo muy grande que son los microorganismos, ¿vale? Cuando hablo de microorganismos, pues estoy hablando de bacterias y hongos, ¿ok? Vale, ese es otro, ¿no? El vino. El vino también es producto de la fermentación. Digamos, tiene un proceso un poco diferente. Aquí lo que se obtiene, pues es el vino como tal, que contiene alcohol, ¿cierto? Alcohol como tal. Entonces también se obtiene a través de la fermentación, ¿listo? Eh, y aquí sí se puede seleccionar como varios frutos, digamos con los que más se utilizan, como por ejemplo la uva, la fresa, la cereza, ¿qué más? ¿De qué más hay vino? Bueno, El maracuyá. la maracuyá. Yo creo que podemos encontrar vino de todo, ¿sí? Hay vino de café también, pero digamos los más utilizados, pues sabemos que es el de uva, ¿no? El de uva, de pronto el de fresa, cereza, pronto de esos. Pero el de uva es el que desde hace mucho tiempo pues se viene elaborando. Tenemos este. ¿Alguien sabe para qué se utiliza esto? Esto contiene aceites vegetales, cera de abejas y aromatizantes, es decir, como aromas. ¿Saben para qué se utiliza? Bueno, pues se utiliza para depilar. ¿Listo? Para depilar. Las mujeres lo utilizan mucho para depilar las piernas. Bueno, hay algunas que se depilan los brazos, las partes íntimas, ¿no? Esto es cera, la cera que ustedes de pronto alguna vez han utilizado. Los hombres también lo utilizan, ¿no? Los hombres también, aquellos que, bueno, yo no lo utilizo, yo soy muy velludo, pero yo no lo utilizo, pero sí hay muchos que lo utilizan, pues para quitarse esos vellitos como eh, malucos, ¿sí? Básicamente los deportistas utilizan mucho esta depilación. Entonces, esta cera que creo que lo que se hace es calentarse y se coloca sobre la zona, ¿no? Y luego el jalón más tremendo, que es lo que más duele, y pues en ese líquido, en esa cera, pues quedan pegados los vellitos.
Entonces, mire que esa cera que ustedes en algún momento han utilizado proviene de plantas y de animales, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Proviene tanto de plantas como de animales. Entonces, aquí lo podemos notar. Mira, proviene de aceites vegetales y cera de abejas, ¿vale? La cera de abejas se utiliza para eso. Y bueno, ya el aroma que se le coloca, porque pues imagínate un, un producto de estos que huela a cera, yo creo que no es muy agradable. Y por último tenemos esto que es lo que más utilizamos, que son los aceites para cocinar, ¿cierto? Aceites, por ejemplo, de girasol, aceite de oliva, aceite, bueno, hay aceites de todo, ¿sí? Yo creo que hay aceite de todos ahora. También tenemos los productos lácteos, la mantequilla, la leche, eh, bueno, el yogur, bueno, como tal, todos esos productos que podemos mirar aquí, ¿cierto? También son extraídos de animales y de plantas, ¿no? De plantas, pues serían las semillas, ¿sí? Semillas de girasoles, bueno, y las otras. Y de animales, por ejemplo, la leche, ¿no? La leche, la mantequilla, el yogur, todo eso es fabricado de lo que se les trae a las vacas. Ok, ¿hasta ahí estamos? Sí, señor. Listo, perfecto. Continuamos. ¿Vale? Entonces, eso que acabo de decir son claros ejemplos, ¿vale? De sustancias que son consideradas orgánicas, ¿vale? Y que hacen parte de los productos que desde tiempos memorables, es decir, de muchos tiempos atrás, pues el hombre ha utilizado. Hoy en día los utiliza, ¿vale? Pero la cuestión es que con el avance de la ciencia y de la tecnología, pues ahora ya existe mucho más productos que son o que están a base, bueno, que contienen más bien, eh, pues sustancias orgánicas, ¿listo? Entonces, teniendo claro eso y teniendo en cuenta eso que acabo de decir, pues de alguna forma podemos, mediante esta imagen, mediante esta representación, mediante este esquema, de alguna forma explicar la importancia que tiene la química orgánica para las personas, o para bueno, sí, para las personas, porque somos nosotros los que nos favorecemos. Entonces tenemos, por ejemplo, en el área o en el campo de los combustibles, ¿sí? De los combustibles. Entonces, por un lado tenemos el petróleo. ¿De dónde se obtiene el petróleo? ¿Quién me puede decir? ¿De dónde tenemos petróleo? De la tierra. De la tierra. ¿Y qué pasa? O sea, pues en todas partes no hay petróleo. ¿Qué tiene que pasar para que se produzca ese petróleo? Bueno, sabemos que está en la tierra, se encuentra en la tierra, listo. Por cosas descompuestas, profesor, de hace muchísimos años. Correcto, muy bien. Daira, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, Daira, exacto. Es por eso. Eh, Propiamente el petróleo se produce por la descomposición de restos de animales y de vegetales o de plantas, ¿ok? Los fósiles, los famosísimos fósiles que ustedes conocen, ¿vale? Esos fósiles, cuando se descomponen, me van a producir el petróleo. Entonces, claro, muchos de los dinosaurios, de las plantas que existían antes, todo eso que hoy en día ya se descompuso, pues se transformó en petróleo. Ahora, el petróleo no es que eso se forme de la noche a la mañana, ¿no? Se necesitan de muchísimos años para que se pueda formar esta sustancia que es orgánica, ¿vale? Entonces, lo que ha pasado es que en el transcurso del tiempo, al descomponerse estos fósiles, pues quedan en medio de rocas, ¿vale? Quedan en medio de rocas o en medio de tierra, en medio de suelos, inclusive hasta en medio de acuíferos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el petróleo. Eh, Recordemos que el petróleo básicamente ya se está agotando, ¿no? O sea, en el planeta Tierra ya se está agotando.
faltaría que comenzaran a mirar partes de los océanos. Sí, yo creo que en los océanos debe haber petróleo, pero pues es más difícil extraerlo, ¿no? Es mucho más difícil. Inclusive han sucedido hasta accidentes en donde han roto algunos conductos que conducen ese petróleo y pues lo que hacen es contaminar gran cantidad de ese mar o de ese océano, donde se encuentren pues esas industrias petroleras. Vale, entonces, sabemos que también del petróleo se obtienen otros productos más, ¿no? Como la gasolina, los aceites, y bueno, todo eso que ustedes conocen. El carbón también se considera otro combustible. Hoy en día no se utiliza tanto como antes, pero se sigue utilizando. Por ejemplo, anteriormente el carbón se utilizaba casi en todas las industrias, en las fábricas. Por ejemplo, ¿para hacer mover qué? Un tren. ¿Sí? Para hacer mover un tren lo que se hacía antes era a base de carbón, o sea, nada de petróleo sino carbón. ¿Listo? Entonces se agregaba el carbón y ustedes saben que el carbón con nada se enciende. Entonces, claro, si con nada se enciende, pues puede que la combustión que produce pues genere gran cantidad de energía y por lo tanto pues me genere, me produzca, ¿cierto? Pues algún trabajo. En este caso, por ejemplo, mover un tren, ¿vale? Listo, entonces recordemos que los combustibles son los que de alguna forma reaccionan con el oxígeno y por acción del fuego me generan pues unos productos y lo más importante aquí es la energía, ¿no? Lo que puede producir esa energía. Vale, también tenemos el campo de los alimentos, ¿sí? De los alimentos que son también a base de sustancias orgánicas y dentro de eso tenemos los carbohidratos, ¿vale? Hay muchos productos que venden que tienen carbohidratos, ¿sí? ¿Cuál, por ejemplo? Las papitas fritas, ¿ok? Bueno, hay muchos más. Proteínas, ¿vale? Proteínas, los huevos, por ejemplo, son proteínas y hoy en día los huevos los venden en un supermercado. ¿Listo? Las grasas, hay muchos alimentos que contienen grasas, ¿no? Yo podría decir que gran mayoría de los alimentos que nosotros consumimos tienen grasas. Unas son más ricas en grasas, otras pues tienen menos cantidad, pero la mayoría tienen grasas. Ejemplo, la leche. Ejemplo, la carne. Sí, es muy poca, pero la hay. Bueno, y hay otros productos que también la contienen. Saborizantes. Los saborizantes, bueno, esos ya son sustancias orgánicas sintéticas que se obtienen propiamente pues, en laboratorios o industrias y lo que hacen es darle un sabor a la comida, a los alimentos. ¿Listo? Los conservantes también, ¿sí? Los conservantes pues, se utilizan para eso, para conservar los alimentos. Y los aditivos pues, son sustancias que se agregan para modificar la textura, el color y el sabor de un alimento como tal, sin cambiar el valor nutricional. Entonces, por ejemplo, estés haciendo una carne, ¿sí? Una carne, entonces a esa carne le agrego un aditivo y ese aditivo hace que la carne adquiera un sabor diferente, ¿vale? Y una textura diferente, ¿vale? Y de pronto pueda que el color de esa carne también cambie, puede que se quede un poquito más negra o no sé, cambie propiamente. Entonces, cuando se le agrega ese aditivo, cambian muchas cosas, muchas características de la carne, pero su valor nutricional sigue siendo el mismo, es decir, le va a hacer el mismo efecto, si se la come con eso, si se la come, si se la come con aditivo o si se la come sin aditivo, ¿vale? Ok, también tenemos por acá, por este lado, el campo de las fibras naturales y sintéticas, ¿vale? Entonces tenemos por un lado el algodón. El algodón, ¿de dónde se tiene el algodón? Pues bueno, del algodón, ¿sí? Es como un poco estúpida la pregunta, pero bueno, el algodón se obtiene propiamente de plantas, de una planta que se llama algodón. Ahora quiero que me digas de dónde se tiene la seda.
¿De dónde se obtienen De, las de los capullos de los gusanos. Correcto, exacto. De los gusanos de seda, ¿sí? De los gusanos de seda. Ellos producen una sustancia que es un tanto pegajosa, ¿vale? Un tanto pegajosa. eh, y lo que hacen las personas pues es procesar esta fibra o esta sustancia, ¿no? Y la convierten pues en hilos de seda. Y usted sabe que la seda se utiliza en la ropa, en la vestimenta, ¿listo? La lana, pues la lana es el pelaje de las ovejas, ¿no? La lana. Y usted sabe que la lana se utiliza también para hacer vestidos, bueno, vestimenta como tal, ropa que nosotros utilizamos. Entonces, estas tres serían como natural, algo muy natural, ¿no? El algodón, pues de las plantas de algodón, la seda, del gusano de seda, y la lana, pues del pelaje, ¿sí? De las ovejas. Y estas de acá abajo ya serían sintéticas, es decir, que se producen en las industrias o en los laboratorios. Entonces, por ejemplo, el rayón eh, es una fibra de la celulosa, ¿sí? La celulosa es un polisacárido que se obtiene de la pared celular de las plantas. Ese polisacárido, la verdad, es muy fuerte y muy, bueno, no sé si la palabra fuerte sea la adecuada, pero a lo que me refiero es que es muy difícil de descomponer y de digerir. Profe, esa es la penca. No, no, la celulosa está casi está en la mayoría de las plantas en la pared celular. Las pencas lo tienen, ¿sí? O sea, eso es lo que me refiero, las pencas de sable las tienen, pero en la pared celular, no adentro, sino en la pared celular de cada una de las células. A eso es lo que me refiero. Y digo que es difícil de descomponer porque, eh, digamos, un motivo de esto es que las vacas, por ejemplo, tengan tres estómagos. Bueno, se dice que son tres estómagos. Eh, ¿Por qué? Porque en uno solito no tendrían la posibilidad de digerirlo, ¿no? Y ustedes saben que las vacas pues solamente comen hierbas, pasto, y el pasto pues está cargado de celulosa. Y claro, pues esa celulosa tiene que descomponerse para que pase a ser un nutriente para estos animales, ¿vale? Entonces por eso es que se necesitan de tres espacios, tres estómagos, para que esta celulosa, este polisacárido se pueda descomponer, ¿vale? Eh, bueno, básicamente eso. Y entonces, bueno, a partir también de esa celulosa, pues se obtiene el rayón, que es como un hilo fuerte, es bastante fuerte. Lo tienen a partir de eso. Yo decía era una penca, pero de un maguey que yo sacan Ah, ok, sí, ya entiendo. ¿Cómo se llama eso? La cabuya, ¿no es? no sé si sea la Sí, pero ya te entiendo, sí, ya te entiendo. Venga, mira, vamos a ver. Salimos de la duda. Me acuerdo por la canción de Vicente, grabé en la penca de un maguey. Bueno, vamos. No, yo puedo, o sea, yo he escuchado que también llevan bolsos y varios pedidos de ahí mismo lo sacan. Listo. Voy a buscar para salir de la duda. Creo que es cabuya. ¿Será así? Cabuya, fibra. ¿Cómo le hacía ver? Sale. ¿Será? ¿Será o no será? Sí, maguey, mire, ahí apareció. Venga, a ver si aparece la plantica. Sí, mira. Algo así, ¿cierto? Sí, señor. Vale, sí, es correcto, mire, se tiene también este hilo. Entonces, vale, podemos poner ahí la cabuya. La cabuya sería una fibra natural, ¿no? Natural porque se obtiene de la planta. Y es muy casera, ¿no? La obtención de esa fibra es muy casera. Hay muchos campesinos que lo utilizan, aún lo hacen. Listo, vale, muchas gracias por tu aporte. ¿Tu nombre es? Yes. Ah, listo, vale, Jesly. No te conocí la voz. Vale, gracias.
Ok, listo, entonces ahí podemos meter aquí también la cabuya dentro de las fibras naturales. Vale, estamos viendo las fibras sintéticas y otro es el poliéster. El poliéster es ese polímero eh, fuerte, mm, más o menos parecido al plástico, sí, el plástico, el poliéster, ¿ok? Pero también, también digamos, se utiliza en algunas prendas. Y el nylon, pues ustedes conocen el nylon, que también es un hilo un poco transparente, es el que utilizamos para pescar, pero también hay vestimentas o vestidos o ropa que están creados a base de nylon, ¿sí? Por ejemplo, las chaquetas impermeables tienen nylon. Y hay algunos uniformes que también tienen nylon. Vale, listo. Pasamos ahora a el campo de la higiene y la belleza. Entonces, sabemos que en esta parte tenemos fabricación, por ejemplo, de jabones, desinfectantes, detergentes, perfumes y cosméticos. Todo esto es obtenido, ¿vale? De los seres vivos. No es que se obtenga de la nada, ¿no? Se sacan de seres vivos, ¿vale? Se sacan de sustancias orgánicas, ¿vale? Que provienen de los seres vivos. ¿Listo? Yo creo que todos conocemos estos productos. Vale, en la parte de los agroquímicos, que ustedes saben se utilizan mucho en la parte de la agricultura y los cultivos, dentro de eso tenemos los fertilizantes, los herbicidas y los plaguicidas, ¿sí? Todo esto es para tratar de que la planta se desarrolle bien, tenga un buen crecimiento y que además tenga una buena producción, eh, ya sea de frutos o, bueno, el producto propiamente de ese cultivo, ¿vale? Y por último, entonces tenemos el campo o el área de los fármacos y los medicamentos, ¿vale? Que son muy utilizados en la parte de la salud. De los cuales tenemos acá la aspirina, perdón, los descongestionantes, los sedantes, los estimulantes y los anticonceptivos. Todos estos productos son hechos o producidos a base de sustancias orgánicas. Creo que me falta este, ¿no? El de los plásticos. También es, digamos, un campo que hoy en día debería desaparecer. O sea, yo estoy de acuerdo con que ya no se utilicen más plásticos en el mundo, no sé, debe haber algo que lo reemplace, pero si usted se pone a notar y se pone a analizar, casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor es de plástico. Yo ahorita estaba tomando agua en un termo y está hecho de plástico, ¿sí? El mouse con el que estoy moviendo el cursor está hecho de plástico. Entonces, yo creo que reemplazar el plástico así como de la noche a la mañana es bastante difícil. Pero bueno, ya se están logrando algunas cosas en sitios, digamos, sitios eh, en donde se necesita que no hayan esa contaminación por plásticos. ¿Vale? Ya estamos avanzando un poquito en esta parte. Pero bueno, se utiliza hoy en día y aquí tenemos todos los productos que son a base de plásticos. Por ejemplo, el PVC, ¿no? Se llama policloruro de vinilo, que también es un polímero, ¿vale? Y tiene buena resistencia eléctrica. Esta es la que se utiliza en los tubos, ¿no? Los tubos para conducir el agua o para conducir cables eléctricos, el PVC. El polietileno, que es un plástico también muy conocido, pues es el plástico que, bueno, que muchos de nosotros utilizamos también. El teflón también es un polímero resistente y soporta altas temperaturas, ¿no? También se utiliza, por ejemplo, para unir tubos, ¿no? Para unir tubos o para unir llaves con tubos, bueno, en esa parte, eh, es en esa parte en donde se transporta agua o gas, por ejemplo. ¿Listo? También tenemos el lucite, que es un acrílico variante de los plásticos. Y pues dice que puede permanecer mucho tiempo a la intemperie. El lucite es muy resistente. O sea, le puede dar el sol, el agua y sigue resistiendo. ¿Ok? Tenemos la baquelita, que es una resina. Con ella se utilizan bueno, se fabrican o se producen
las bolas de billar, ¿no? Por ejemplo, es ese material con que se producen, bueno, con el que están hechas las bolas de billar, para jugar billar, pues es eso, de la baquelita. Es dura, es bien dura. Los botones también, se tienen las camisas o los buzos o los vestidos también. Y los paraguas, ¿listo? Están hechos a base de baquelita. Y bueno, tenemos por aquí el Melmac, que no sé qué es. Yo supongo que es otro polímero. Es otro polímero también utilizado en alguna industria. Bueno, lo importante acá es que tenemos muchos campos de la química orgánica, eh, de los cuales se obtienen productos que para nosotros hoy en día son fundamentales, ¿sí? Muy fundamentales. Vale, hasta ahí estamos. ¿Qué hora es? Hasta ahí estamos, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Vale, correcto. Pero recordemos que vamos hasta la 11, ¿no? Para no alargarnos tanto porque en la tarde también tenemos clase. Vamos hasta la 11. Listo, entonces continúo. Profesor, Dime. Dime. profesor, algunos en la tarde tenemos cena y no podremos ingresar a la clase de la tarde. Vale, ¿Hay no, algún no, problema? no hay ningún problema, no hay ningún problema. La idea es que yo voy a grabar la clase y la de ayer no la he podido subir, la verdad, por tiempo, ¿sí? Pero voy a intentar hoy subir las dos, la de ayer y la de hoy, ¿vale? Para que aquellos que no pueden ingresar, pues lo hagan después, entren a YouTube y vean la clase, ¿listo? Bueno, sí, señor. Gracias, Listo. profesor. Ok, vale. Vale, continuamos. Listo, entonces tenemos acá el periodo analítico o antiguo. ¿Listo? El periodo analítico antiguo. Ustedes dirán, bueno, ¿esto qué es? Pues resulta que la historia de la química la podemos como eh, resumir en dos grandes periodos. ¿Listo? En un primer periodo se conoció con el nombre de analítico o antiguo, ¿vale? Que ya vamos a explicar por qué se llamó así. Vale, el que inició este periodo fue el señor Nicolás Lemery en 1675. Ya a partir de aquí estoy hablando de la historia, ¿no? Ya esto es historia de la química orgánica. Y este señor, supongo que es un químico, bueno, un científico, clasificó por primera vez las sustancias que existían en ese entonces, ¿vale? Entonces ¿qué hizo él? Entonces, por ejemplo, digamos, el oro, la plata, el cobre, el hierro, bueno, todos esos metales que él encontraba por ahí en la naturaleza, todo esto lo clasificó en sustancias minerales, es decir, aquellos que se obtienen del suelo y de las rocas, ¿vale? Ahí los clasificó en sustancias minerales. Luego, por ejemplo, los aceites, por ejemplo, la leche, la mantequilla, la cera para depilar. Bueno, en ese entonces no había eso, pero es un ejemplo mío, ¿no? ¿Qué otra cosa? Eh, la manteca que se obtiene de animales, las grasas, bueno, toda esta partecita. eh, bueno, todo lo que tiene que ver con sustancias que provenían de vegetales o de plantas, pues lo clasificó aquí en sustancias vegetales. Por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de girasol, ¿qué otra cosa? Eh, no se me ocurre nada más. Bueno, los hilos estos, ¿sí? Los hilos que acabamos de ver, los de seda, los de algodón, bueno, todo eso él los clasificó aquí, sustancias vegetales. Y aquellas sustancias o compuestos que provenían de animales, como por ejemplo la manteca, como por ejemplo las ceras, ¿sí? Las ceras se utilizan para muchas cosas, la leche, todo eso lo clasificó en sustancias animales. Es decir, esta clasificación dependió de dónde era que provenían esas sustancias. ¿Ok? Y entonces él hizo esta primera clasificación, que fueron tres. ¿Listo? Sustancias minerales, sustancias vegetales y sustancias animales. Luego, en 1774, llegó un señor llamado Antonio Lavoisier, que es este man que tenemos aquí con esa peluca. Bueno, no sé si es peluca. Se supone que siempre es como peluca. Entonces, este señor
Pues resulta que le cambió la clasificación al señor Lemery. Le dijo, señor Lemery, yo voy a reducir su clasificación solamente a dos, ¿sí? La voy a dejar en sustancias orgánicas y sustancias minerales, ¿vale? ¿Por qué lo clasificó solamente en dos? Porque dijo, pues yo creo que las sustancias vegetales y las sustancias animales tienen mucho en común. Entonces dijo, por ejemplo, las sustancias animales y vegetales tienen elementos químicos que están en ambos, ¿sí? Tienen características físicas y químicas muy parecidas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este análisis que él hizo, pues llegó y cogió las sustancias animales y las sustancias vegetales y las agrupó en una sola, que las llamó sustancias orgánicas. ¿Listo? Sustancias orgánicas. Y las sustancias minerales pues siguieron igual, que son las que se extraen de las rocas y del suelo. ¿Listo? Luego, después de ese señor, ya a finales del siglo XVIII y principios del XIX, es decir, mucho después del señor Lavoisier, pues llegó este man llamado Berzelius, Juan Berzelius, y entonces ya hizo otra clasificación. ¿Qué clasificación? Entonces, por ejemplo, aquí a lo que había hecho Lavoisier dijo, pues yo le voy a quitar la palabra sustancias y le voy a llamar más bien compuestos. Y voy a dejar la palabra orgánicas. ¿Listo? Orgánicas. Pero entonces ya no voy a decir que son son las sustancias que incluyen los vegetales y los animales, bueno, las sustancias que se extraen de los animales y los vegetales, sino más bien aquellos que se extraen de los seres vivos, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo acá? Pues incluyó más reinos de los seres vivos, incluyó entonces, por ejemplo, hongos, incluyó microorganismos, ¿vale? Ya sería reino monera y reino protisto. Es decir, que aquí ya incluyó algo más. Aquí el señor Lavoisier solamente había incluido vegetales y animales. Ese señor ya incluyó todos los reinos, ¿sí? Reino monera, reino protisto, reino hongos, vegetales y animales, ¿vale? Y yo digo que lo incluyó todos porque está diciendo que en los compuestos orgánicos como que agrupó todas las sustancias que eran extraídas de los seres vivos. Y cuando yo hablo de seres vivos estoy incluyendo absolutamente todo, los 5 reinos. ¿Listo? Y la otra clasificación fue compuestos inorgánicos, es decir, cambió pues solamente como de nombre, ¿no? O sea, sustancias minerales para él fue cambiado a compuestos inorgánicos, ¿sí? En este caso, pues son sustancias provenientes de las rocas y los minerales. Es decir, lo mismo, es lo mismo que esta que hizo Lavoisier, solo que acá le cambió el nombre, así de sencillo. Listo. Y entonces resulta que este primer periodo que ustedes escucharon al principio, que se llamaba analítico o antiguo, a todo este periodo, digamos, imperió o predominó o se tuvo más en cuenta una teoría que se llamó vitalista, ¿vale? Y la teoría vitalista decía que dentro de todos los seres vivos, y cuando hablo de todos los seres vivos estoy incluyendo animales, vegetales, microorganismos, hongos, ¿vale? Decía que dentro de esos seres vivos había un principio que le llamaron principio vital. Es decir, de allí era donde provenían los compuestos orgánicos. ¿Vale? En otras palabras, palabras más, palabras menos. Hasta ese entonces, es decir, todo ese primer periodo, se decía que las sustancias orgánicas eran extraídos solamente, ojo con la palabra, solamente de los seres vivos. ¿Listo? Solamente de los seres vivos. ¿Vale? Pero resulta que llegó un señor llamado Friedrich Wöhler en 1828. Friedrich Wöhler. Y este señor Friedrich Wöhler, pues resulta que llegó a derrocar, bueno, no sé si llamarlo derrocar, más bien como a refutar todo lo que se había dicho en el periodo antiguo o en el periodo vitalista, ¿sí? O la teoría vitalista. Porque resulta que este señor
sí llegó a encontrar, a producir una sustancia que no provenía propiamente de los seres vivos, sino que era extraído de, bueno, producido o sintetizado en un laboratorio, ¿vale? Entonces es lógico, si antes se decía que las sustancias orgánicas solamente provenían de los seres vivos, pues resulta que este señor dijo, no, eso no es cierto, porque es que yo puedo obtener una sustancia orgánica que proviene también de un laboratorio, o es producida en un laboratorio. Entonces por eso fue que derrocó todo eso el principio vitalista, ¿vale? Porque pues en el principio vitalista decía que propiamente las sustancias orgánicas solamente venían de los seres vivos. Vale, entonces el señor Friedrich Wöhler, de puro chimbazo digo yo, de pura suerte, llegó a encontrar esta sustancia orgánica en un laboratorio. ¿Por qué? Porque resulta que él estaba haciendo un día una práctica de laboratorio y él quería obtener era este producto, esta sustancia que estoy señalando con el cursor, que se llama cianato de amonio. Cianato de amonio, sí, así se llama. Cianato de amonio, que es esta, o bueno, esta misma. Pero resulta que, según el método que él estaba utilizando, al final no tuvo eso que él quería, sino que tuvo otra sustancia. ¿Cuál? Esta. Esta que estoy encerrando aquí o que estoy señalando con el cursor. Perdón, hasta acá. Toda esta. ¿Cómo se llama esto? Urea. ¿Vale? Urea. Entonces, expliquemos la reacción. Entonces, ¿qué tomó él? Tomó cianato de plomo, lo hizo reaccionar con amoníaco, eso en una solución acuosa, ¿sí? Es decir, en agua, y obtuvo estas sustancias. Primero obtuvo este óxido de plomo y el cianato de amonio, que es este. Pero resulta que él siguió haciendo, digamos, otros procesos, que en este caso era filtración y evaporación. Es decir, este producto llegó, lo filtró y lo evaporó y lo descompuso en dos, en agua y en urea. En urea. Entonces, este producto a él se le hizo extraño, o sea, dije, pero esta vaina no era lo que yo quería obtener. Entonces comenzó a hacer sus análisis y llegó a encontrar que esta sustancia, que ya se había descubierto, ya sabía qué era, pues se refería a la urea. ¿Listo? Y la urea es un producto de desecho que se encuentra en la orina, ¿vale? Y quiero que ustedes me digan de dónde se produce la orina. Chicos, chicas. ¿En dónde se produce la orina? De los desechos de la comida, profe, la que ya no sirve y eso es líquido. Sí, pero exactamente en dónde, en qué parte En la vejiga. En la vejiga se almacena. ¿En dónde? Entonces, ¿en dónde se producirán? Ojo, bueno, digamos que no es que se produzca, ¿no? Más bien como que lo filtra, para dejar bien claro ese aspecto, ¿sí? ¿Los riñones? En los riñones, correcto. O sea, lo que hacen los riñones es filtrar la sangre, ustedes lo saben, ¿sí? Y filtrar la sangre quiere decir que todos los desechos que lleva la sangre, pues los va a tomar, o sea, es como si el riñón filtrara la sangre y todo lo que son contaminantes, digámoslo así, entre comillas, pues los va a tomar y los va a dirigir hacia la vejiga para luego ser expulsados, ¿sí? Y dentro de esos desechos, dentro de esas sustancias que nuestro organismo no necesita, pues se encuentra la urea, ¿vale? A eso es a lo que me refiero. O sea, la cuestión, para que ustedes me entiendan, es que la orina se produce dentro de nuestro organismo, ¿vale? Y entonces, claro, si se produce dentro de nuestro organismo, pues sí podemos decir que es una sustancia orgánica, porque nosotros somos seres vivos, ¿vale? Pero la cuestión es que él no la obtuvo, ojo, él no la obtuvo a partir de la orina, sino que la obtuvo en un laboratorio, ¿vale? Entonces, claro, eso revolucionó todo,
porque hasta ese entonces se creía que la urea solamente se obtenía en la orina y nada más, pero resulta que ese señor sí lo obtuvo en un laboratorio. Entonces, a partir de él fue que comenzó el periodo sintético, es decir, que a partir de aquí ya se comenzaron a producir sustancias orgánicas provenientes o sintetizadas en laboratorios o en industrias o en fábricas. Ok, entonces ese señor derrocó todo lo que se había hecho antes. Y terminamos, vamos a terminar con esto, creo. A ver, venga a ver, venga a ver, venga a ver. Sí, terminemos con esto. Vale, resulta que después, o sea, después aparecieron otros tipos que también comenzaron a descubrir más sustancias orgánicas que hoy en día pues son bien útiles para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en 1861 llegó este señor de apellido Kekulé, no estoy, no estoy bromeando, así se llama, Kekulé, propuso, digamos que los compuestos orgánicos que hasta la fecha se habían descubierto, ¿vale? Se estructuraban sobre un esqueleto de átomos de carbono y sobre ellos pues se insertaban los demás. Y es básicamente esto, es esto. Aquí tengo una sustancia orgánica, esa sustancia orgánica se llama, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, se llama pentano, es un pentano, y en este caso, si ustedes se dan cuenta, en la parte central, en toda la mitad, tenemos una cadena de carbonos. Entonces, eso es lo que decía este señor. Los compuestos orgánicos se estructuran sobre un esqueleto de carbono. Ahí tenemos la parte principal, es como una columna vertebral de carbonos. ¿Listo? Y sobre esos carbonos pues se están colocando otros elementos químicos que en este caso son hidrógenos. ¿Listo? Vale. Además de decir esto, o sea, descubrir esta partecita, pues él descubrió también algo muy importante y lo descubrió a través de un sueño, otro chimbazo. ¿Sí? ¿Qué soñó este man? Pues resulta que un día, bueno, se quedó dormido y entonces comenzó a soñar que soñó con una culebra, con una serpiente, y soñó que esa culebra o esa serpiente se estaba mordiendo la cola y formaba como una especie de círculo. Eso soñó él. Uno se pone a pensar que sueño tan pendejo, ¿no? O sea, ¿quién va a soñar esto? Pues él soñó eso. Y entonces resulta que cuando se despertó se le prendió el foco y dijo, ah, carajo, este sueño me está diciendo algo. Me está diciendo algo. ¿Y qué le estaba diciendo? Pues resulta que le estaba diciendo, o más bien como que lo llevó a pensar, de que un compuesto orgánico que hasta ese entonces ya lo habían identificado, o sea, ya lo habían descubierto, pero no sabían cómo era su estructura química, o sea, cómo era que se organizaba, ¿vale? Pero resulta que ese señor con ese sueño fue que pudo descubrirlo. Entonces dijo, claro, entonces el benceno, que es esto que yo estoy señalando acá, pues yo creo que el benceno debe ser un anillo, ¿sí? Es decir, tener como esta forma de círculo. Por eso es lo de la serpiente cogiéndose ahí la cola, que forma un círculo. Pues antes dijo, ah, bueno, entonces el benceno también debe formar como una especie de círculo, como un anillo. Es decir, que no es una cadena abierta como esta de aquí, ¿sí? Como esta que les muestro aquí, sino que es una cadena cerrada, como esta y como estas, ¿vale? Entonces, esto que yo les estoy mostrando es la estructura química del benceno que descubrió el señor Kekulé en un sueño y que hoy en día se utiliza, ¿sí? El benceno es muy utilizado. El benceno prácticamente se utiliza en productos que tienen que ver con aromas, lociones, champús, bueno, aceites esenciales, bueno, toda esa partecita. Entonces, bueno, ahí está, lo descubrió a través de un sueño, ahí lo tenemos. El benceno, que está dentro de los grupos de los aromáticos, digamos como que se puede representar de varias formas. Bueno, este sería como el más representativo en donde se mira todo, ¿vale? Si yo lo quiero reducir un poquito, pues puedo colocarlo así, es decir, aquí ya no se miran los carbonos, sino que se deduce que esos carbonos están en los vértices de esta figura, ¿vale? Aquí.
ahí están los carbonos. Y los dobles enlaces pues se colocan aquí, ¿vale? Estos dobles enlaces. También se puede representar de esta forma, es decir, que ya no hay necesidad de colocar los hidrógenos, sino que ya uno deduce que los hidrógenos juntos con los carbonos se encuentran en los vértices. ¿Listo? Y si yo no quiero dibujar los dobles enlaces, pues puedo hacer un círculo. O sea, nos facilitan las cosas, ¿no? O sea, es como, ¿tiene pereza de hacer eso? Pues colóquelo así más fácil. ¿Vale? Y también así se representaría en orbitales moleculares. ¿Vale? El benceno. ¿Listo? ¿Qué horas? Bueno, las 11:06. Vamos a terminar ya con esta definición. La definición de química orgánica. ¿Vale? Entonces, se puede decir que la química orgánica pues, es una rama bien grande de la química como tal, que estudia las sustancias orgánicas, eso es obvio, y además estudia todos los compuestos que tienen carbono, ¿vale? Y que además de obtenerlos de los seres vivos también se pueden obtener por síntesis, es decir, en un laboratorio, ¿vale? Eso se podría hacer una definición. La otra es decir que las sustancias orgánicas pues son las que se originan a partir de seres vivos, ¿sí? Es decir, de un ser organizado, vegetal, animal o microorganismo inclusive, o hongo, ¿listo? Y además nos dicen que toda sustancia orgánica tiene como componente fundamental el carbono, y eso es correcto, pero nos aclaran que no toda sustancia que contenga carbono es orgánica, y eso es bueno diferenciarlo. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se produce en la respiración, ¿no? Se produce en el humo que botan los carros, las motos, las fábricas, ¿vale? Ese dióxido de carbono, que tiene carbono, pero no es considerado una sustancia orgánica, sino más bien inorgánica. ¿Listo? Entonces eso es para aclarar este último párrafo en esta última frase. Y bueno, yo creo que vamos a dejar ahí. No sé si tengan preguntas, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas. Sí, Vale. Preguntas, dudas. Andan emparrandados por allá. ¿Hay preguntas, chicos? Yo no tengo, no sé. no, señor. Bueno, No, listo, no, entonces. señor, ninguna. Vale, entonces en la tarde continuamos con explicando esa temática, en donde quedamos. Y entonces, bueno, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, entonces me despido, chicos y chicas, que estén muy bien. Bueno, profesor, que esté bien. Listo, vale, muchas gracias, igualmente. Chao.